Hola, hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a las 6 de la tarde a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Ya son las 6 y como puntuales que somos, vamos a comenzar esta nueva conferencia, este ciclo de 3 conferencias. Esta es la primera, tituladas "Vivimos en un peligro constante". Veréis que he puesto un montón de cosas aquí que parece que suena un poquito a confusión. Pues es precisamente lo que pretendo, que veamos en la confusión en que nos encontramos, en el peligro silencioso en que nos encontramos. Quizás podáis decir, pues yo no veo tal peligro, yo salgo a la calle y veo a la gente normal. Es cierto, no existe tal peligro en un entorno cercano, pero nos lo hacen ver como que el planeta está en peligro. Cambio climático, guerras, inflaciones, terremotos y tiranías por todos los lados. Bueno, vamos a conectar un poquito este ciclo de 3 conferencias. La primera, pues observando ese tipo de peligros, entre comillas, que nos están vendiendo. ¿Vivimos en un peligro constante? Bien, recordad la anterior conferencia sobre la relación entre un supresivo, un antisocial y una persona normal y cómo le afecta. Hablamos de cómo ese tipo de supresión que ejerce una persona antisocial sobre una persona normal, pues le afecta creándole enfermedades, inseguridades, minimizándolo, y lo veíamos en un plano personal, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar esa persona que nos está suprimiendo y cómo podríamos establecer un tipo de manejo o un tipo de desconexión? Que puede ser el vecino del tercero que te está haciendo la vida imposible y entonces vas y dices, o lo resuelvo con él o desconecto, rompo relaciones con él. Bueno, muy fácil, ¿no? El caso se puede agravar, pero bueno, en líneas generales es fácil de resolver. Ahora, ¿qué ocurre cuando se nos está amenazando, no por una persona en concreta, sino se nos está haciendo creer que estamos en un peligro constante, a base de epidemias, guerras, distintas cosas, de inundaciones, distintas restricciones que nos ponen pues por distintas maniobras políticas o lo que sea, ¿no? Pero nos hacen sentir que estamos en un peligro constante. Bien, voy a repetir un poquito porque la semana pasada tocamos el tema, pero más a nivel personal, cómo eso nos puede afectar debido a una persona concreta o a varias personas concretas que nos están haciendo la vida imposible y cómo podemos resolverlo, ¿no? Fácil. Pero vamos a ver, lo vamos a refrescar un poquito porque vamos a enlazar cómo cuando una persona nos está afectando y cuando hay algo en general que está compuesto por la opinión pública general, medios de comunicación, prensa, etcétera, que nos hacen vivir en un peligro constante. Pero no quiero adelantar los datos, porque en estas 3 conferencias vamos a verlo al completo y vamos a ver cómo podemos solucionarlo también. Bien, tomo un libro de mi autor favorito, Ronald Hubbard. Este es el libro sobre ética. Este libro habla sobre ética. Y tomo los datos que os di la semana pasada, ¿no? Cuando decía que hay ciertas características y actitudes mentales que ocasionan que aproximadamente un 20% de una raza se oponga violentamente a cualquier actividad o grupo de mejoramiento. Se sabe que esas personas tienen tendencias antisociales. Lo veíamos a nivel personal, hoy lo vamos a ver a nivel social. Cuando la estructura legal o política de un país se transforma de tal manera que prefiere a personalidades así en puestos de confianza, en los altos puestos del gobierno, entonces todas las organizaciones civilizadoras del país sufren supresión y a esto le sigue una barbarie de criminalidad y opresión económica. Los crímenes y actos criminales
son perpetrados por personalidades antisociales. Comúnmente, el origen del estado de los internos de instituciones mentales se hallan en el contacto con personalidades así. Por lo tanto, en ámbitos del gobierno, actividades policiales y salud mental, por citar unos pocos, vemos que es importante poder detectar y aislar a este tipo de personalidad o a este grupo que nos está haciendo todo esto, para proteger a la sociedad y a los individuos de las consecuencias destructivas que acompañan al hecho de darle rienda suelta a estas personas o a estos grupos para dañar a los demás. Dado que comprenden solo el 20% de la población y como solo un 2,5% de este 20% son de verdad peligrosos, vemos que con muy poco esfuerzo podríamos mejorar considerablemente el estado de la sociedad. Voy a poneros algunos ejemplos de personalidades así que han ocupado altos cargos en los gobiernos y que han influido en la sociedad de una manera dramática. Por ejemplo, quizás de los más antiguos tenemos a Napoleón, que influyó dramáticamente en la sociedad, tenemos a un Hitler, tenemos a un Stalin, y cada uno puede ver en los distintos países en la actualidad qué tipo de personalidades, si son antisociales o son sociales, están gobernando los países. Y por encima de los países, las instituciones, como por ejemplo la ONU, la OTAN, la OMS, etcétera, ¿qué tipo de personalidades están dirigiendo esas organizaciones? ¿Qué tipo de financiación tienen? Vamos a hablar un poquito ahora ya más en términos social. ¿Cómo afectan estas corporaciones o estas personalidades o estos grupos al entorno de la sociedad? ¿Cómo nos hacen sentir en un peligro constante? Muchos no solo están convencidos de que el entorno es peligroso, sino que piensan que se está volviendo progresivamente más peligroso. Para muchos, esto representa un desafío mayor de lo que están preparados para afrontar. Muchos se rinden. El hecho es, sin embargo, que al entorno se le hace parecer mucho más peligroso de lo que realmente es. Nos están amenazando con la Tercera Guerra Mundial y están comenzando escaramuzas. Tenemos el ejemplo de Ucrania, tenemos el ejemplo de Palestina, distintos países que tienen sus guerras locales, pero que están financiadas también por determinadas sociedades o determinadas corporaciones que piensan sacar lucro de ello o hacer sentir a la población en un peligro constante, a todo el planeta. Un gran número de personas son profesionales en cómo hacer un entorno peligroso. Esto incluye profesiones que son interesadas, que requieren para su misma existencia de un entorno peligroso, tales como la del político, el policía, el periodista, el sepulturero y otros. Estas personas venden un entorno peligroso. Ese es su soporte. Sienten que si no lo vendieran a la gente, la idea de que el entorno es peligroso, se quedarían rápidamente en bancarrota. Así que les interesa hacer que el entorno sea mucho más peligroso de lo que es. Bueno, podríamos continuar hasta la eternidad hablando de lo que nos provocan. Yo menciono pues las guerras, la inflación, las pandemias creadas por ellos, el cambio climático que nos dice que existen, los terremotos, la tiranía, tsunamis, hambruna, restricciones, injusticias, todo eso sirve para provocarnos ese miedo, tenernos atemorizados y de alguna manera sacar provecho de ellos. Es mucho más gobernable una población que está en un estado de miedo o de catatonia, que obedece a todo lo que se le proponga debido a plantear un problema
y luego poner la solución. Ellos mismos plantean el problema, producen el problema, hacen que nos pongamos nerviosos, que nos sintamos en un peligro constante y nos ofrecen la solución. ¿Cuál es la solución? Hay que ayudar a estos con más armas, hay que llevar vacunas para este lado, mover todo esto para allí, mientras se hace todo de una forma antidemocrática, de una forma injusta, de una forma tirana. Se producen restricciones que violan totalmente los derechos humanos. Esto está motivado por una serie de personas, una serie de corporaciones que nos hacen ver que vivimos en un peligro constante. Vamos a hacer un ejercicio simplemente, vamos a hacer todos estos días, pero si tú apagaras la televisión, si tú no estuvieras con las redes sociales, ni con la radio, ni con la prensa, y salieras a la calle y vieras el tráfico, los niños jugando, los perros por el parque, los animales sueltos, en fin, ¿eso te daría la idea de que estás viviendo en un peligro constante? Tu realidad no es la de un peligro. La realidad es la de un trabajo diario, una serie de acciones o una serie de ocupaciones diarias, una relación sana con la gente en tu entorno. No estás en peligro. Pero ya te están diciendo que va a haber restricciones en los supermercados, que el agua escasea, que hay un cambio climático que si miras prácticamente es lo mismo que ha ocurrido en los últimos 10 años. No ha habido un cambio significativo, pero te están diciendo que el planeta está a punto de fracasar. No existe tal cosa como eso. Simplemente infórmate. La solución para todo esto, queridos amigos, es el conocimiento. Si alguien te dice que está lloviendo más que el año pasado y que eso es un peligro inminente, mira las estadísticas de los últimos años y mira en qué proporción está lloviendo más o lo que te digan, ¿no? En qué proporción hay más guerras, en qué proporción... Porque se está fomentando este miedo que nos hace sentir en un peligro constante. No está el peligro, no está el peligro. El ejercicio sería salir de la calle y observar tu entorno. No fiarte de lo que te dicen la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales. Hay muchas mentiras, hay muchos intereses creados. ¿De qué vive la industria armamentística? ¿De qué vive la industria farmacéutica? ¿Vive de sanar a las personas o vive de mantenerlas enfermas de forma perpetua? Ese es el negocio. Si yo te sano, pierdo un cliente. Persona sana, cliente perdido. Si no hay una guerra, ¿de qué voy a fabricar yo tanques? ¿De qué voy a fabricar barcos, acorazados, aviones de guerra? En absoluto. Incluso podríamos ver todo este tipo de pandemias, de dónde provienen y qué soluciones hay. Se han hecho vacunas para determinadas enfermedades que llevan años produciéndose, que no están causando grandes catástrofes, son un tanto por ciento sobre los fallecimientos o sobre las enfermedades, pero no son un peligro constante. Y de hecho, no se está trabajando en vacunas para curarlas. Se está trabajando en base a unos intereses armamentísticos, políticos, farmacéuticos, que no son intereses sociales ni políticos. La verdad es que todo eso nos está haciendo creer que vivimos en un peligro constante. Y este es el peligro que nos quieren meter. Este es el peligro en el que estamos. Guerras, inflación, cambio climático, todo esto. Ahora que nos toca, echa la rueda y dice, bueno, hambruna, pues venga. Hay que vaciar los almacenes de comestibles porque viene una hambruna. ¿Qué pasa? ¿Que nos interesa que haya un tsunami? Bueno, pues ha habido un tsunami en tal sitio y peligra todo el planeta. ¿Qué sé yo? Bueno, un montón de cosas. Bueno, queridos, esta primera parte simplemente es para recalcar que nos están vendiendo un peligro constante. La forma de combatir
esa pseudoinformación o esa información tendenciosa, es salir a la calle y ver lo que está pasando y ver cómo está tu entorno. Sal al barrio, habla con el pescadero, habla con el frutero, habla con el tabernero. Pregúntale cómo está la gente. La gente hace su vida normal. Nos están hablando de cosas que están ocurriendo a miles de kilómetros y que son cosas muy puntuales que se pueden resolver con una buena negociación. Pero hay personas que no les interesa resolver este tipo de problemas porque lo que les interesa es agrandarlos, exagerarlos, para hacernos sentir que estamos en un peligro constante y así vendernos todas las motos que quieran. Bueno, pues esta primera parte ha sido simplemente para remarcar o recalcar que sí que hay una tendencia a hacernos sentir que estamos en un peligro constante. No es así, no existe ese peligro constante, es un peligro que ha ocurrido siempre en determinadas partes del planeta, ocurren catástrofes, ocurren terremotos, ocurren guerras, etc. Lo tienen que resolver a su manera, están en su punto de evolución, entonces confrontemos nuestra realidad, confrontemos nuestro entorno, veamos dónde vivimos y qué es lo que está pasando. No nos creamos esa información tendenciosa que nos haga sentir en un peligro constante. Bueno, por mi parte, esta es la primera parte de cómo vivimos en un peligro constante. Lo hemos visto. Podéis indagar más, podéis investigar, podéis aumentar vuestro conocimiento. Os animo a todo ello. El material que os recomiendo hoy es, como siempre también, el curso de altibajos en la vida, cómo superar los altibajos en la vida, de mi autor favorito, Ronald Hubbard, que lo tenemos en nuestro centro de mejoramiento personal todos los días de la semana. Lo puedes hacer, es un curso que lo puedes hacer en 40, 45 horas, depende tu velocidad de estudio, velocidad de aplicación de las cosas. No son cursos para meter conocimiento en la cabeza, son cursos para tener ese conocimiento que te sirva para aplicarlo a tu vida, para tu mejoramiento. Por eso estamos en mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Bien, también hay alguna recomendación, el folleto Soluciones para un entorno peligroso. Lo podéis pedir en la dirección que os voy a poner ahora en el pantallazo al final de esta conferencia, para que podáis informaros y deciros una cosa, amigos. Esto no es solamente para saber más y quedárnoslo para nosotros en nuestra torre de marfil. Este conocimiento tiene que ser para aplicarlo, para mejorar nosotros y para ayudar a otros a que les pueda llegar esta comprensión de la vida. Hay mucha gente que se está pensando que estamos viviendo en el final de los tiempos. Hay distintas teorías catastróficas que nos están diciendo que es el final, el fin del mundo. No perdáis la calma, simplemente informaros bien de lo que está ocurriendo, compararlo con distintos periodos de la historia, por qué han ocurrido estas cosas. Y probablemente seguirán ocurriendo porque estamos en este periodo de evolución, en que solucionamos las discusiones o nuestras diferencias a bombazos, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo arreglamos y vamos a ver si a través de la educación, el conocimiento, podemos mejorar nuestra capacidad para llevarnos mejor. Por mi parte, esta es la primera parte de las 3 conferencias que tenemos este mes. Vivimos en un peligro constante. La segunda parte, trabajaremos más en descubrir quiénes son estos mercaderes del caos que nos hacen este peligro constante, sentir este peligro constante. Y la tercera parte, veremos formas de solucionarlo. ¿Qué os parece? Bueno, pues os emplazo a la conferencia del lunes que viene, la segunda parte de esta trilogía de conferencias. Vivimos en un peligro constante. Atentos a nuestras pantallas con nuestras direcciones y, por favor, vamos a hacer algo al respecto. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo lunes.